tardes. Vamos a comenzar esta sesión informativa. Hola a todas, hola a todos. Soy Javier Sanz, psicólogo clínico en el Hospital de Guadalajara y profesor de los cursos de preparación del PIR, de FEDE. En esta sesión informativa vamos a presentar el curso que tenemos justo ahora a la vuelta de agosto, el curso que vamos a comenzar el 1 de septiembre en la preparación del examen PIR. Y bueno, pues he traído una pequeña presentación para la sesión informativa. Normalmente los contenidos que trabajamos en esta sesión informativa dependen mucho de las dudas, de las consultas, de las preguntas que tengáis, pero se centran en tres áreas. Una sería en qué consiste el PIR, la formación PIR y la especialidad en psicología clínica. Muchas veces no es necesario profundizar en este aspecto pues porque lo sabéis muy bien y tenéis muy claro qué es el examen PIR, qué es la formación durante la residencia, los 4 años de residencia y el título de especialista en psicología clínica. Un segundo punto es, bueno, yo tengo muy claro qué es la formación PIR y la especialidad en psicología clínica. Quiero conseguir plaza PIR, ¿no? ¿Cómo es el proceso para conseguir la plaza? ¿En qué consiste el examen? Este es un tema muy importante porque ha habido cambios en la última convocatoria muy significativos después de 27 convocatorias del examen PIR, ¿no? Los vamos a repasar también brevemente en esta sesión informativa y sobre todo intentaré aclarar todas las dudas que tengáis al respecto, ¿no? Del examen, la nota del expediente académico, el cómputo general y los cambios que ha tenido la prueba en la última convocatoria, en un escenario de incertidumbre también respecto a la próxima. Y un tercer bloque, ¿no?, que es el que nos toca más de cerca pensando en el curso de septiembre, es qué propuesta hacemos nosotros desde la academia para poder prepararse bien el examen y estar en garantía si empezamos a estudiar en septiembre de cuando sea el examen, ¿no? Probablemente pues a principios de febrero, si sigue la tónica habitual de todos los últimos años, o si se retrasa un poquito, ¿no?, por las implicaciones y las repercusiones que ha tenido la crisis sanitaria en la incorporación de los nuevos residentes en la última convocatoria, ¿no? Bueno, esos son como los tres bloques. Yo no me quiero enrollar demasiado, ya digo, prefiero responder directamente a las preguntas que tengáis. Hemos tenido ahí un problemilla con el sonido al principio. No sé si me estáis oyendo bien antes de meternos en harina. Yo os voy a leer a través del chat. No podéis preguntar con el micro abierto porque no os voy a escuchar, pero sí que podéis escribir a través del chat. ¿Sí? Paulo dice que se oye bien. Andrea y Zaida ya habían puesto, mientras estábamos probando el sonido, que nos estaban oyendo bien. Vale, genial. Bueno, pues entonces, si os parece, trabajo un poco con las diapositivas que me había traído, esos aspectos generales, muy poquito, yo creo que en 10 minutos lo podemos apañar y nos metemos ya, que podáis preguntar lo que queráis y organizamos la sesión informativa a partir de las preguntas que tengáis, ¿vale? Entonces, bueno, pues en primer lugar, a ver si consigo pasar desde aquí con el mando. Lo primero que os decía que tenemos en la cabeza son los cambios que ha habido en el sistema de acceso a la preparación, no solo PIR, sino de todas las especialidades sanitarias que tienen una formación con la residencia. Entonces, sabéis que la última convocatoria, cuando faltaban pocos meses a fecha del examen, se publicaron varios cambios, ¿no? Un cambio que nos afecta directamente es la forma de computar la posición de orden final que nos da acceso a la plaza. Venía siendo, no desde el principio, ¿no? Llevamos con el examen PIR desde el año 93, la primera convocatoria nacional, y en aquel momento el cálculo de la nota se hacía a partir del 25% en relación con el expediente académico y un 75% con el examen, pero ya desde hace muchas convocatorias el peso del expediente académico estaba en el 10% y lo que era decisivo, lo que generaba la posición decisiva en el número de orden era el examen, ¿no? Esto se sigue manteniendo así. El 90% del número de orden se calcula a partir de la nota en el examen, el 10% en el expediente, pero tanto el expediente como el examen han sufrido modificaciones. El expediente, bueno, en primer lugar, se codifica de 0 a 10. Hasta la última convocatoria se codificaba de 0 a 4, siendo 1 aprobado, 2 notable, 3 sobresaliente y 4 matrícula de honor. Y además lo que computaba
eran solo las asignaturas troncales y obligatorias, ¿no? Incluyendo el practicum también con el carácter troncal. Con lo cual, todas las asignaturas que se cursaban durante la carrera de libre configuración u optativas, esas no entraban en el cálculo del expediente. Esto ha cambiado en la última convocatoria, se calcula a partir de todo el expediente académico en general y, bueno, algo que yo creo que es más justo, que refleja mejor nuestra calificación durante la carrera, pues es el computarlo de 0 a 10, ¿no? Porque antes te daba igual tener un notable con un 7 o con un 8,5 que se iba a codificar, ¿no?, en torno al 2, ¿no? Y ahora sobre 0 a 10 podemos reflejar de forma más clara nuestro trabajo. La otra parte, que es la del examen, lo que ha visto ha sido una reducción significativa en el número de preguntas, ¿no? Os decía que en la primera convocatoria del examen, en el año 93, el examen también era un examen más largo, era sobre 250 preguntas más 10 de reserva, con 5 opciones de respuesta. Se ha ido modificando, ¿no?, a lo largo de las convocatorias, pero bueno, el cambio último, ¿no?, implica una reducción a 175 preguntas, con 4 alternativas de respuesta más 10 de reserva. Esto hace que también se haya modificado la duración de la prueba. Teníamos 5 horas normalmente normalmente tenemos 5 horas para hacer el examen, ¿no? Es verdad que había opositores, había aspirantes a las plazas que se les hacía el examen muy cansado, ¿no? 5 horas con el trabajo intensivo que significa hacer la prueba y con lo que te estás jugando. Entonces, se ha reducido 1 hora a 4 horas. Para ello también se ha reducido el número de preguntas. Tenemos más o menos el mismo número de minutos, ¿no?, por pregunta, pero una prueba menos extensa. Claro, una prueba menos extensa también significa que las preguntas van a ser más decisivas porque el número de preguntas baja y la representatividad de todo lo que nos están preguntando en la prueba, bueno, pues también puede estar ahí reflejado. Este es el examen del último año. Hablando con las personas que lo han hecho, que lo habéis hecho en directo, ¿no?, en enero este último año, la prueba, lo que nos encontramos es que, bueno, pues que sigue siendo muy exigente estar 4 horas, ¿no?, en la que te estás jugando con la prueba del examen y que el ritmo es un ritmo intensivo el que hay que seguir para que te dé tiempo a contestar todo y dejarte aquellas preguntas que te están dando más guerra para poder reflexionar más sobre ellas y trabajarlas, ¿no? Con lo cual, esto es algo que vais a tener que preparar muchísimo durante todo el tiempo de estudio, ¿no? No solo trabajar los contenidos, sino la ejecución de todo lo que has estudiado en las preguntas con el formato que nos vamos a encontrar en la convocatoria oficial, ¿vale? Y bueno, esto es un cambio del último año, ¿no? Entonces, en enero de este año, la prueba ha sido el 25 de enero, llevábamos ya muchas convocatorias consecutivas, que el examen se convocaba en septiembre, después del verano, en septiembre, el BOE sacaba la convocatoria oficial de todas las plazas de residencia, ¿no? Ahí teníamos el número de plazas, la fecha oficial del examen, ¿no?, y podíamos ya ponernos ahí. Y normalmente la prueba se hacía a finales de enero, principios de febrero, con vistas a que la incorporación de los residentes se hiciera la última semana de mayo. ¿Qué ha pasado este año? Pues que la convocatoria fue un poco más complicada que otras veces porque se fueron introduciendo todos estos cambios sobre la marcha, pero se mantuvo el ritmo, ¿no? Después del verano se hizo la convocatoria, el examen fue en enero, pero en marzo entramos en un sistema sanitario en crisis por toda la emergencia que ha implicado la COVID y bueno, pues también dilató mucho todos los tiempos, tanto de valoración de los residentes que estaban terminando su 4.º año, como de incorporación y elección de plazas. Las plazas de la especialidad de psicología clínica ya se han elegido, las compañeras, los compañeros que hicieron el examen y consiguieron plaza en enero ya han elegido sus unidades docentes de destino, pero en lugar de haberse incorporado a finales de mayo, como estaba previsto, bueno, pues está prevista su incorporación del 21 al 25 de septiembre, que es cuando se van a incorporar. ¿Qué significa esto para los que estáis pensando, las que estáis pensando en la próxima convocatoria? Bueno, pues que estamos en un margen de en torno a 1 o 2 meses, ¿no?, de desfase respecto a lo que viene siendo habitual. Nos podemos encontrar que para la próxima convocatoria intentemos volver a esa nueva normalidad, convocando el examen como siempre en septiembre y teniendo la prueba a finales de enero, principios de febrero, o nos puede pasar que se retrase un poquito. Estamos hablando, pues eso, de un rango de 1 mes, de 2 meses a lo sumo, ¿no?, en la fecha del examen, siempre teniendo en cuenta que estamos en un escenario de mucha incertidumbre
pues por todos los líos que tiene ahora mismo el Ministerio de Sanidad con los que lidiar, ¿no? Y todas las decisiones que tiene que tomar, ¿no? En este sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poco el panorama que nos encontraríamos ahora mismo en base a la situación actual y a la última convocatoria del examen PIR. Un segundo punto os decía que es cómo vamos a prepararnos nosotros el examen teniendo en cuenta estas circunstancias. Ya desde hace bastantes años, ¿no? Nosotros llevamos trabajando en la preparación del examen más de 20 años, pues desde hace muchas convocatorias tenemos un curso que empieza en septiembre y es un curso con un ritmo muy intensivo, de trabajo muy duro, pero todos los años tenemos personas que han estado trabajando en este curso y que consiguen plaza. O sea que es posible, teniendo un examen a finales de enero, primeros de febrero y empezando a estudiar a saco en septiembre, el trabajar lo suficientemente bien los contenidos como para tener opciones de hacer un buen examen y poder conseguir plaza. Bueno, nosotros vamos a trabajar también en esa misma línea este curso. Vamos a comenzar el 1 de septiembre y acabaremos el 13 de diciembre. Es un curso intensivo que trabaja 3 días a la semana, ¿no? El horario de las clases son martes, miércoles y jueves de 5:30 a 9:30 en una jornada continuada con un paroncito que haremos a mitad de la clase así para hacer un pequeño descanso y coger aire. Y bueno, pues en septiembre vamos a comenzar 2 formatos de curso. Un curso presencial, estamos un poco a expensas, ¿no? de las indicaciones, de las instrucciones que nos va a dar el Ministerio de Sanidad para poder retomar la docencia presencial. Entonces, en la línea en que podamos, en septiembre tenemos previsto empezar, igual que bueno, pues en otros contextos académicos y educativos, ¿no? Con las universidades, los institutos y demás centros, ¿no? Pues esa será la idea. Y la otra modalidad que empezaremos también el 1 de septiembre es la modalidad online. Independientemente de que estéis pensando en la online o en la presencial, e independientemente de la fecha final del examen, que sea a finales de enero o que sea un poquito más tarde, nosotros vamos a seguir nuestra línea de trabajo y aunque las clases acaben el 13 de diciembre, hemos dicho, vais a tener todos los recursos que utilizamos en la preparación del examen disponibles hasta la misma fecha de examen, sea el día que sea, ¿vale? O sea que en ese sentido las clases empiezan en septiembre y acaban a mediados de diciembre, pero trabajamos luego después todos los contenidos de la clase a través de pues, toda una serie de herramientas para consolidar lo estudiado, para repasarlo y para estar a punto, ¿no? El día de la prueba. Todo eso se va a mantener activo hasta la misma fecha del examen. Bueno, en esta parte, tanto la modalidad online como la modalidad presencial, vais a contar con el material de los manuales, que no sé si tenéis alguno o los habéis manejado o tenéis alguno de prueba en casa. Son manuales muy extensos que incluyen un desarrollo teórico basado en las fuentes bibliográficas que han utilizado para hacer las preguntas de examen a lo largo de las convocatorias del examen PIR, haciendo mucho énfasis y mucho hincapié en el tipo de preguntas que nos hemos encontrado en las últimas convocatorias. Son manuales, bueno, pues amplios, incluyen todas las preguntas de convocatoria de la asignatura que trata de cada manual, ¿no? Y están integradas, ¿no? La localización de lo que han preguntado a medida que desarrollamos el texto, es decir, son textos pensados específicamente para prepararnos para el examen PIR y cada 2 años publicamos una nueva edición de estos manuales, con esa idea de que estén en la línea de lo que están preguntando y de las fuentes bibliográficas que se van publicando bueno, pues en las últimas convocatorias y recientemente. Por ejemplo, en los manuales de clínica y de tratamientos de esta nueva edición que hemos sacado este año, pues hemos incorporado textos que han ido publicando de líneas terapéuticas sobre trastornos en el último año, ¿no? en 2019, y hemos incluido también ya las pautas de diagnóstico de la CIE 11, pensando un poco en el futuro de las preguntas del examen, ¿no? Y tener un material lo más actual posible. Aparte de estos manuales, las clases trabajamos con esquemas, ¿no? Es otro formato de manual reducido con la idea de que podáis seguir las clases sin tener que tomar notas y que todo el contenido que tengáis en las diapositivas
se ajuste lo más posible, ¿no? A lo que tenéis entre manos en ese momento para poder seguirlas de la forma más ágil posible. ¿Vale? Estos esquemas de clase los vais a tener físicamente delante, tanto estéis en la modalidad online o estéis en la modalidad presencial. ¿Vale? Bueno, en este sentido, ¿no? Un poco por adelantarme a posibles preguntas que podáis hacer. ¿Cuáles son los recursos que os decía que vais a tener activos hasta el mismo día del examen? Bueno, tenemos un montón, pero por ir señalando los que a mí me parecen más interesantes en el sentido de que los vais a estar utilizando cada día de estudio mucho tiempo, ¿no? Hay una parte del trabajo del estudio que es teórica y que estáis acostumbradas y acostumbrados en toda vuestra experiencia de estudiantes que lleváis atrás, ¿no? De coger los libros, los esquemas y tirar para allá. Pero para el examen PIR también necesitamos un material de estudio que se basa en preguntas de examen y de convocatoria. No me vale solo con saber, con dominar un contenido en particular, sino que tengo que conocer bien cómo lo están preguntando en el examen, porque a veces me puedo encontrar que un tema que domino bien y que conozco y que además me resulta atractivo y me gusta mucho, luego puedo fallar una pregunta del examen, porque no estoy acostumbrado a ese formato de preguntas, ¿no? Para que esto no nos pase, necesitamos dedicar mucha parte del entrenamiento a hacer preguntas de convocatoria. Os decía que en el manual de cada asignatura tenéis al final las preguntas de todas las convocatorias de esa asignatura agrupadas por temas e intercaladas las referencias en el desarrollo del texto. Tenéis aparte todas las convocatorias comentadas, ¿no? Con las preguntas de examen por orden tal y como las han preguntado, pero con el comentario para que podáis ver, bueno, pues alguna pregunta que no sepáis muy bien por qué la habéis fallado, que desconocéis la respuesta, de dónde está sacada la pregunta, ¿no? Y qué es lo que tenemos que conocer para poder responderla bien. Pero luego también durante todo el curso vamos organizando simulacros que tratan de recrear lo más parecido posible la situación del examen. Entonces, estudiamos cuál ha sido la tendencia de preguntas en la última convocatoria, el porcentaje de asignaturas, ¿no? Por pregunta, intentamos representarlo con preguntas de contenido y dificultad parecida. Tenemos a lo largo del curso organizados 9 simulacros que llamamos oficiales y que elaboramos con preguntas nuevas cada curso, ¿no? Al menos el 50% de las preguntas de cada materia son totalmente nuevas, pensando pues, en esas nuevas tendencias que nos puedan preguntar. Y bueno, la idea es prepararnos para lo que va a suponer luego las 4 horas de examen seguidos y las estrategias que vamos a utilizar. Cómo hay que arriesgar para contestar el examen, cómo resolver una situación en la que descarto 2 opciones de respuesta, pero me quedo enganchado en 2 y qué tengo que hacer, ¿no? Tengo que seguir con la siguiente pregunta para no perder más tiempo, tengo que detenerme un poco más para poder cerrar esa pregunta y pasar a la siguiente, tengo que ser más arriesgado, más conservador cuando marco una opción de respuesta sin estar al 100% seguro. Bueno, pues todas esas cosas hay que entrenarlas y bueno, esa es un poco la idea de los simulacros. No solo trabajar con el formato de preguntas que nos vamos a encontrar ese día y controlar los tiempos, controlar la influencia de otras variables, ¿no? Como los nervios, que puedan influir ahí, ¿no? La presión que tengamos, sino también el ver la estrategia que vamos a utilizar en el examen y el tenerla como sobreentrenada y dominada, ¿no? Entonces, trabajamos muchísimo con preguntas de convocatoria, ¿no? Las preguntas oficiales, las preguntas de simulacro y luego preguntas que hacemos por materias de área, distintas a las que tenéis en las convocatorias oficiales, para poder repasar el estudio de una determinada asignatura a medida que hemos acabado de estudiarla, ¿no? Entonces, bueno, esto es esta parte de los simulacros. Os he comentado que hay 9 simulacros oficiales a lo largo del curso. Tenemos luego otros simulacros que llamamos de entrenamiento y que los vamos elaborando a partir del banco de preguntas que hemos ido generando año tras año para hacer los simulacros, ¿no? Con lo cual tenéis infinitas posibilidades para crearos simulacros a la carta o exámenes a la carta con preguntas de convocatoria oficial, con preguntas de simulacro, ¿no? Y eligiendo las materias. Para eso contamos con una aplicación que es el CEDExam y que lo que va a permitir es en distintos soportes, ¿no? En la tablet, en el ordenador, en lo que utilicéis, construir de alguna forma exámenes o simulacros a la carta, ¿no? En función de vuestros intereses. Que acabáis de estudiar una asignatura, por ejemplo, psicobiología, y queréis hacer un examen solo de preguntas de psicobiología, pues en el CEDExam, ¿no? Puedes
puedes crear ese examen y realizarlo. ¿Que prefieres hacer el examen de la última convocatoria para ver cómo han sido las preguntas, ¿no? Bueno, pues puedes seleccionar el examen de la última convocatoria o de hace 3 años, ¿no? Un poco desde ahí, a la carta, ¿no? Luego tenemos otra herramienta, que es esta que tenéis al lado del Memory, para trabajar el repaso de los contenidos y que utiliza unas tarjetas de memoria que tienen el fundamento de que el repaso sea lo más eficiente posible. Es decir, no invertir demasiado tiempo en contenidos que a lo mejor ya sabemos, que ya dominamos, preguntas que no te aporta nada repasarlas porque lo tienes más que sabido, ¿no? Y poder concentrarte en aquellas cosas que van más flojas, ¿no? Entonces, lo que hacen las tarjetas de memoria es lanzarte preguntas. Cuando respondes la pregunta, en función de si la aciertas o no y cómo la valoras tú, vas seleccionando mediante un algoritmo cuál es la siguiente tarjeta, ¿no? De tal forma que se va a centrar, ¿no?, en aquellos contenidos que tú estás fallando más y que consideras más interesantes para la parte del repaso. El formato de las tarjetas de memoria es un formato de recuerdo libre, que contrasta con el formato del examen, que como estamos diciendo, son preguntas con multi-choice, ¿no?, con varias opciones de respuesta y que por tanto son de reconocimiento. Entonces es más exigente. Es una herramienta muy útil para repasar, pero que hay que compaginarla con las preguntas de convocatoria para estar hechos al formato exacto en el que nos van a preguntar en el examen. Otra herramienta que a mí me parece súper útil es el campus virtual al que vais a tener acceso desde que os matriculéis y me parece muy útil porque tiene un montón de contenidos, pero yo destacaría por encima de todos el foro de dudas y de consultas que tenéis. Porque en ese foro vais a poder interactuar directamente, ¿no?, con los profesores de las distintas materias, de tal forma que si a medida que estáis estudiando, independientemente de lo que estéis viendo en la clase en ese momento, os surge alguna duda, porque la habéis hecho en un simulacro, en alguna pregunta, porque estáis adelantando materia y todavía no habéis trabajado en clase, pero lo estáis viendo, podéis preguntar directamente al profesor de la asignatura. Nosotros en la academia trabajamos con profesores específicos para cada asignatura, de tal forma que el profesor va a ser el mismo en todos los cursos presenciales y online, va a ser la misma persona que ha preparado la bibliografía, los manuales, los esquemas de clase, la misma persona que ha hecho las preguntas de los simulacros, y que está especializada en una determinada asignatura o en una determinada parte de una asignatura, ¿no? Entonces, a través del foro que está clasificado por áreas, vais a poder interactuar directamente con el profe de esa asignatura, podéis leer las consultas que hacen vuestras compañeras y vuestros compañeros porque es un foro abierto y bueno, pues la verdad es que hemos ido perfeccionando el foro, ¿no?, desde sus inicios hasta ahora y el formato actual es bastante ágil, ¿no? Normalmente en menos de 24 horas podéis ver que las consultas pues están respondidas y funciona bien. Otra cosa distinta es que después de cada clase, y esto sí que sigue el mismo ritmo de la clase, vais a tener la oportunidad de tener tutorías específicas de contenidos con los profesores. Es decir, que además de que sigáis las clases, después de terminar, por ejemplo, el 1 de septiembre, empezaréis la primera clase conmigo precisamente en contenidos de clínica que tienen que ver con los trastornos psicóticos, con la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Dedicaremos un par de clases a trabajar estos contenidos y luego tendréis una tutoría específica para la psicosis, de tal forma que aquellas preguntas específicas que no habéis querido, bueno, pues hacer mientras estábamos en clase, porque a lo mejor era alejarse un poco de lo que estábamos trabajando o que se han surgido después, las vamos a poder responder directamente en una tutoría en directo. Aparte, tendríais la posibilidad, ¿no?, desde el campus virtual, interactuar, ¿no?, en el foro conmigo para preguntarme cualquier cosa que os surja hasta el mismo día del examen. Bueno, en el campus virtual tenéis también otras herramientas. Hay algunos vídeos que hemos grabado asignatura por asignatura. No sé si está por aquí. Bueno, no lo he puesto en esta presentación, pero tenemos vídeos de orientación al estudio en cada asignatura para que antes de empezar a estudiar, antes de empezar la clase, cuando empecéis a trabajar una materia, podáis ver cuáles son los aspectos más relevantes, cómo enfocar el estudio, para que no os perdáis demasiado con todo el material que tenéis. Tenéis actualizada, ¿no?, una página con anexos que hemos podido ir colgando a lo largo del curso. Si hemos detectado alguna errata, también la tenéis ahí colgada para que la podáis localizar. Tenéis algunos contenidos adicionales, o con la idea de trabajar más la parte motivacional, que a veces se hace muy cuesta arriba, ¿no?, la preparación del examen, y entonces pues enlaces a algunos vídeos o materiales anexos
que aunque no sean centrales para el estudio, nos pueden ayudar a repasar o a reforzar una materia y a mantenernos un poco ahí como altos en esa parte de la motivación. Y bueno, yo creo que de la diapositiva lo único que me queda son las tutorías de orientación, que también tienen bastante éxito, llevamos ya muchos años con ellas y tenemos una tutora de orientación que es Rosa, es la compañera que da la clase de personalidad y de social y que la tenéis disponible si lo necesitáis para tener tutorías personalizadas sobre la orientación y la planificación del estudio. Entonces, cuando tenéis dudas que no tienen tanto que ver con los contenidos de una asignatura que os esté costando más, sino que tienen que ver con cómo planificar o cumplir los objetivos de la planificación que tenéis porque no los estáis cumpliendo. Cuestiones que tengan que ver más con lo que decíamos de lo motivacional, ¿no? Dudas en la parte de la preparación del examen de forma genérica, podéis contactar con ella y bueno, pues pedir una tutoría personalizada de orientación y planificación en el estudio para que también os vaya guiando. Esto es un resumen. Tenemos un montón de recursos que hemos ido depurando, ¿no? A lo largo de toda la experiencia que llevamos detrás, acompañando a personas que se preparan el examen, un poco escuchando qué cosas les venía bien, qué cosas les venían en falta y seguimos intentando mejorarlos. Una de las novedades que tenemos en este curso y que además en las condiciones que nos ha tocado trabajar estos meses para atrás, ¿no? De confinamiento y demás, bueno, pues ha sido imprescindible, es la parte de la grabación de las clases, que las subimos a un aula virtual, de tal forma que las tenéis disponibles para poder verlas bueno, las veces que consideréis necesario hasta la fecha del examen. Entonces, independientemente de la modalidad que estéis, la clase está grabada, tenéis acceso al aula virtual y la podéis visionar, ¿no? Si lo queréis para repasar o si no podéis verla en directo en el momento en el que se emite, podéis verla después en diferido, una o varias veces, ¿no? Para que eso no sea un problema en el trabajo de una determinada asignatura, ¿no? Y bueno, seguro que hay más cuestiones sobre las aplicaciones con las que trabajamos la preparación del examen, pero os decía que no me quería enrollar mucho y voy a intentar cumplir mi palabra, ¿no? Prefiero que seáis vosotras y vosotros los que vayáis haciendo preguntas porque depende un poco del perfil que tengáis, ¿no? Que estéis dudando sobre si matricularos al curso de septiembre porque acabáis de terminar la carrera, ¿no? Acabáis de presentar el TFG o si ya os habéis presentado alguna convocatoria del examen o si tenéis dudas acerca de lo que es la residencia, el PIR, vaya, y la especialidad, que nos podamos centrar un poco a la carta en lo que tengáis pensado, ¿no? Entonces, yo me callo y os dejo escribir en el chat, que si no sigo hablando, que tengo mucho carrete. Pero ya os digo, prefiero que las dudas que tengáis, ¿no? se queden en la medida de lo que se pueda, ¿no? Más o menos clarificadas. Andrea, hola Andrea, dice, ¿cómo será el curso de tratamientos de septiembre? Bueno, pues hemos publicado hace muy poquito la nueva edición de la guía de tratamientos. En esta guía de tratamientos, que ya la publicamos el curso pasado, lo que hacíamos era integrar los contenidos de la parte de clínica de adultos, de clínica infantil, de salud y de psicoterapia, sobre todo de todas esas asignaturas, en un solo manual muy esquemático y muy orientado a las preguntas del examen, como una forma de tenerlo todo junto, porque cada vez preguntan más sobre tratamientos en el examen, ¿no? Entonces, un poco la vuelta que le hemos dado a este curso, y es un poco lo que está preguntando Andrea, es que nos hemos propuesto hacer un curso de tratamientos donde integremos todos esos contenidos y siguiendo un poco la idea de la guía, que es ir por cada línea psicopatológica, ¿no? Por cada grupo de trastornos, ir revisando los tratamientos y hacerlo en un curso, ¿no? Que repase todo lo que trabajamos en todas esas asignaturas por separado. Entonces, el curso lo estamos organizando ahora y en septiembre lo tendremos disponible. Entonces, la idea del formato del curso es seguir, como en la guía, una sesión para cada trastorno y poder profundizar en ello.
¿no? Entonces, por ejemplo, cogeremos el trastorno de estrés postraumático, el trastorno por estrés agudo, ¿no? Los trastornos relativos al estrés postraumático y dedicaremos una sola sesión a repasar los contenidos. Entonces, trabajaremos a partir de lo que ha sido clave para responder a las preguntas de examen, sobre todo las últimas convocatorias y las últimas publicaciones, ¿no? Las guías de tratamientos eficaces, las guías de práctica clínica y los textos universitarios que los desarrollan, ¿no? Entonces empezaremos enfocándolo un poco sobre las conclusiones generales de las guías, veremos diferencias entre unas y otras y luego pondremos la lupa en aquellos tratamientos que han generado preguntas específicas y que no me vale solo con saber para qué sirven o qué eficacia tienen, sino que tengo que conocer componentes específicos o aspectos técnicos. Y luego intentaremos acabar con cuestiones generales sobre el abordaje de pues un determinado aspecto psicopatológico más allá de qué tratamiento estemos utilizando, ¿no? Entonces esa es la idea, tener muy en cuenta las preguntas del examen y poder repasar, ¿no? Como de forma transversal, contenidos que trabajamos en las distintas asignaturas. Va a ser un curso disponible para todos los alumnos que se preparen que os estéis preparando, que os vais a preparar con nosotros el examen y va a ser grabado, ¿no? De tal forma que, como os decía, lo subiremos a un aula virtual y tendréis acceso a las sesiones del curso todas las veces que consideréis, ¿no? Entonces, todavía no lo hemos grabado, Andrea, pero esa es un poco la idea que tenemos. Vamos a poder profundizar en la intervención de cada uno de los trastornos, ¿no? Esa es un poco la esencia. La primera sesión será como general para hablar más, pues eso, de las guías de eficacia, de los distintos niveles de eficacia según las guías, de cuestiones como más generales de los tratamientos y luego ya iremos cada sesión, trastorno por trastorno, repasando todos. Hola, Zaira. ¿Las tutorías tanto de contenido como de orientación se solicitan por correo o cómo van? Bueno, son distintas, ¿vale? Las tutorías de contenido son tutorías grupales. Eso significa que, bueno, yo os he dicho antes que después de cada clase, pero verdaderamente ahora con esta oportunidad que tenemos con los formatos online, os podéis apuntar a las distintas tutorías de contenido que se organizan después de cada clase en los distintos cursos que hay. O sea, que no solo vais a tener una tutoría de contenido de una materia cuando la acabéis en clase, sino cuando otro grupo, como el que ha empezado ahora en mayo, que empezó en marzo, tenga tutorías de una determinada asignatura, también podéis entrar en esas tutorías. Son tutorías grupales, en directo, online. Os conectaréis, como os estáis conectando ahora conmigo, con el profesor de esa materia y el profesor lo dejará abierto a que podáis preguntar en directo lo que queráis, ¿no? Entonces, normalmente las organizamos de tal forma que después de que se trabaja en un curso o una clase hay una tutoría de contenido, pero si por lo que sea se queda corto porque es una materia que está dando mucha guerra y lo demandáis, pues vamos un poco organizando el calendario de tutorías en función de vuestras propias necesidades. Pero lo estándar es que después de trabajarlo en un determinado grupo, programemos alguna tutoría de contenido. Ahí, bueno, pues no hace falta solicitarlo por correo. Simplemente conectarte o si es presencial, acudir antes de la clase, que normalmente lo hacemos media hora antes de la clase, a las aulas y directamente interactuar con el profe. Las de orientación sí que son distintas, ¿vale? Esas sí que hay que solicitarlas, porque son individualizadas para trabajar ya aspectos específicos de lo que te ha hecho pedir la tutoría de orientación, porque lo que son las cuestiones generales las tenemos todas escritas en una guía y lo que se trata es de utilizar la tutoría de orientación para cosas ya como más específicas, ¿no? de uno mismo. Entonces hay distintas formas de solicitarla, por teléfono, por correo electrónico, desde luego que sí. Lo normal es que escribáis un correo a través del campus virtual, ¿no? Os pongáis en contacto con Rosa y lo que suele pedir Rosa es que en ese correo pongáis vuestro número de teléfono. Entonces ella os llama por teléfono y ya concreta con vosotros, ¿no? qué es lo que os ha hecho pedir la tutoría, cuándo podéis programarla para tenerla, pero esas sí que serían individualizadas y por tanto sí que hay que solicitarlas, ¿vale? Ya digo, normalmente por email, poniendo vuestro teléfono y Rosa directamente habla con vosotros y ya concretáis lo que sea. Las de contenido son grupales y se van organizando a lo largo del curso a medida que vamos avanzando con las materias, ¿vale? Pablo dice, ¿podrías comentar un poco cómo funciona la residencia? ¿Es posible finalmente ejercer como neuropsicólogo a pesar
de ser la especialidad en psicología clínica. Sí, claro, Pablo, es un tema muy importante, ¿no? El que planteas aquí. Bueno, sabéis que desde la publicación de la Ley General de Sanidad Pública aparece una nueva profesión dentro del campo de la psicología, que es el psicólogo general sanitario. Hasta la formulación de esta ley, cuando uno acababa la carrera, podía ejercer en el ámbito privado como psicólogo, pero desde la nueva formulación, ¿no? Lo que nos encontramos es que cuando acabamos la carrera, como graduados en psicología, no estamos capacitados para el ejercicio profesional. Entonces, si queremos trabajar en el ámbito sanitario, necesitamos o bien hacer un curso de posgrado, un máster de posgrado de psicólogo general sanitario, o bien conseguir el título de la especialidad en psicología clínica a través del PIR. Con la titulación de psicólogo general sanitario podríamos trabajar en el ámbito privado, en aquel campo relacionado con la salud que no sea necesaria la intervención de un especialista. Con el título de especialista en psicología clínica podríamos trabajar como profesionales sanitarios tanto en el ámbito privado como en el ámbito público y con las funciones propias del especialista en cuanto a la evaluación, la intervención, la programación, ¿no? De tratamientos relacionados con el campo de la salud. La profesión de especialista en neuropsicología como tal no existe. Entonces, no es una titulación oficial. Desde luego que hay máster que, bueno, pues que tienen un contenido teórico y práctico en ese campo y que te permiten, ¿no? Dominar todos los contenidos necesarios para el ejercicio profesional en el campo de la neuropsicología, pero no hay una titulación específica como neuropsicólogo que sea imprescindible o que sea la que nos vayan a pedir para trabajar en ese ámbito, ¿no? Si vamos a trabajar en el ámbito de la pública como psicólogos en el campo de la salud, sea lo que sea, necesitamos el título de especialista en psicología clínica. Si es en el ámbito privado, necesitamos el título de psicólogo general sanitario. Y luego ya, bueno, pues me imagino que nos escogerán o no nos escogerán para un determinado puesto en función de nuestra formación específica con ese perfil como neuropsicólogo. Pero no hay un título oficial de neuropsicología que sea en el que que nos vayan a reclamar, ¿no? Sí que desde hace un tiempo en la Comisión Nacional de la Especialidad se lleva reclamando la creación de nuevas especialidades, además de la de psicología clínica. Igual que cuando un licenciado en medicina hace el examen MIR y aprueba el examen MIR, elige la especialidad que va a cursar durante la residencia, elige atención primaria, o elige pediatría, o elige cardiología. Bueno, pues la idea de que además de poder elegir psicología clínica como una especialidad, pudiera haber otras cuando uno hace el examen PIR, ¿no? Y una de las que se lleva trabajando en el Ministerio, ¿no? Desde la Comisión Nacional, es la de neuropsicología, porque es verdad que es un campo de actuación muy específico y que requiere una formación como muy concreta, ¿no? Bueno, pues ahí está, ¿no? Desde hace años. Ahora mismo, desde luego, no existe esa posibilidad. Sí que parece que está mucho más cercana la posibilidad de que en poquito tiempo contemos con una especialidad de psicología clínica para niños y adolescentes. Parece que además para psiquiatría, bueno, pues también en muy poquito tiempo, ya se aprobó en su momento, pero todavía no se ha puesto en marcha, pueda funcionar, de tal forma que cuando hagamos el examen PIR y consigamos aprobar, ¿no? Para conseguir plaza, podamos elegir psicología clínica o psicología clínica de niños y adolescentes, que sería un campo también de formación como muy específica. Bueno, y en el futuro, ¿por qué no? Podría haber otras especialidades como pudiera ser neuropsicología, ¿no? Pero estamos hablando ya de un futuro y, por tanto, de incertidumbre. A día de hoy, para trabajar, para ejercer como neuropsicólogo, no necesitas una titulación específica, sí necesitas para trabajar como profesional sanitario, ¿no? El PGS, el psicólogo general sanitario o la especialidad en psicología clínica. Si vas a trabajar en el ámbito público, es imprescindible tener el título de especialista en psicología clínica y, por tanto, formarte en el sistema de residencia PI. Es verdad que las rotaciones obligatorias que están en el plan de formación del residente en psicología clínica, la neuropsicología no es una rotación obligatoria. Es decir, que cuando yo voy a cursar la formación PIR, están atadas
toda una serie de rotaciones con objetivos muy concretos a lo largo de esos 4 años para asegurarnos que independientemente de qué hospital elijas, tú vas a tener una formación que te capacite como especialista en psicología clínica después de esos 4 años, ¿no? Y hay pues, rotaciones en adultos, rotaciones en infantil, rotaciones en agudos, rotaciones en rehabilitación, rotaciones en drogodependencias, ¿no? En distintos escenarios de la red pública de salud para trabajar en ello. Y la neuropsicología no es una de esas rotaciones obligatorias, pero sí que hay 6 meses dentro de esos 4 años que es la residencia, que son de rotación libre y de formación específica, que el propio residente elige el contenido a la carta. De tal forma que independientemente del hospital que elijas, vas a tener 6 meses de los 4 años de la residencia para elegir tu unidad de destino y, por tanto, los objetivos en los que te vayas a especializar, ¿no? Podrías elegir 6 meses, esos 6 meses, en dispositivos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, pensando en la rotación libre, específicamente de neuropsicología. Entonces, si a ti te interesa la neuropsicología, tratarías en adultos, en clínica, en infantil, en atención primaria, en drogas, en rehabilitación, y harías una rotación o harías 2 rotaciones, la libre y la específica, en neuropsicología. Que en tu hospital de referencia en el que te estás formando no hay un programa de neuropsicología específico, bueno, no pasaría nada porque la rotación libre tú puedes elegir rotar no solo dentro de tu unidad docente, sino digo, en todo el panorama, ni siquiera nacional, sino a nivel internacional. De hecho, es muy habitual que los residentes, cuando eligen sus rotaciones libres, elijan rotaciones en, bueno, pues en dispositivos de prestigio a nivel internacional, ¿no? En Nueva York, en Londres, en Roma, en Buenos Aires, en función de su campo de interés, ¿no? Y bueno, es un derecho que tienes legítimamente como residente, escoger tu rotación libre, ¿no? Y desde que empieces, ¿no? Normalmente se hace en el último año, pues ya puedes ir pensando en dónde quieres ir a rotar, hablando con otros residentes, hablando con otras experiencias. Luego ya particularmente, cada hospital organiza las rotaciones del residente en función de los recursos que tiene. Y aunque tiene, como os digo, una serie de objetivos obligatorios, ¿no? Por el plan de formación, tiene cierta libertad o cierta flexibilidad para sacarle el máximo partido a las características de los dispositivos de la unidad docente. Yo que trabajo en el Hospital de Guadalajara, nosotros en Guadalajara tenemos una unidad de daño cerebral, el Instituto de Enfermedades Neurológicas, que es de referencia para todo, no para Guadalajara, para toda Castilla-La Mancha. Entonces vienen personas con daño cerebral sobrevenido, ingresan en este dispositivo, en esta unidad, y se trabaja desde una intervención a nivel multidisciplinar, donde la neuropsicología ocupa un lugar central, no solo en diagnóstico, sino también en rehabilitación. Claro, como tenemos esto en el Hospital de Guadalajara, pues lo aprovechamos y es una de las rotaciones por las que pasan todos nuestros residentes. No es obligatorio en el plan de formación del residente, pero nosotros consideramos que es una oportunidad, si estás haciendo la residencia en nuestro hospital, el poder trabajar varios meses en este dispositivo. Además, en concreto, nosotros en Guadalajara también, en lo que llaman la atención continuada, que es el módulo que tienen los residentes de psicología clínica, análogo a las guardias, los MIRES, cuando están haciendo la residencia, aparte de las rotaciones obligatorias que tienen en su jornada laboral, tienen que atender a una serie de guardias que están retribuidas además de forma adicional. Nosotros, los residentes de psicología clínica, no hacemos guardias, pero tenemos también esas actividades fuera de la jornada normal que llaman atención continuada. Bueno, pues el contenido que le den a esa atención continuada en cada unidad docente es distinta. Nosotros en Guadalajara lo dedicamos también a la neuropsicología. Entonces, bueno, lo que quiero decir con esto es que si tú tienes unos intereses profesionales como muy concretos, cuando elijas el hospital, también vas a poder explorar qué te puede ofrecer cada hospital en función de tus intereses. Unos pueden tener unas unidades muy punteras en interconsulta, otros en infantil, otros, aunque no sea un objetivo específico en neuropsicología, ¿no? Otros en trastornos de alimentación, y aunque la unidad y aunque el hospital que tú cojas no tenga esos contenidos específicos que a lo mejor a ti te interesen porque no lo puedas escoger, luego vas a contar con los 6 meses de rotación libre y de formación específica para poder salir de tu unidad docente y rotar donde quieras, ¿no? Con lo cual, bueno, pues de alguna forma lo tienes ahí montado. Yo te diría, si quieres trabajar en neuropsicología, ¿no? Pues si es en el ámbito público, necesitas tener el título de especialista en psicología clínica y también lo que puedes hacer es compaginar la formación práctica, que indudablemente es el PIR, con la formación teórica, con cursos de posgrado, de máster,
porque normalmente la jornada laboral durante la residencia es una jornada de mañana, ¿no? De 8 a 3, y bueno, durante las tardes y los fines de semana podrías también buscar una formación complementaria, ¿no? Un poco, me he enrollado mucho, Paulo, pero es que es una pregunta complicada, espero que te haya quedado más o menos claro. Zaida dice, en la rotación libre será necesario tener un nivel de idioma. Bueno, no necesariamente, Zaida, depende de dónde quieras rotar. La rotación libre es, como su propio nombre indica, libre, y si tú quieres rotar en tu propio hospital, el hospital va a estar encantadísimo de tenerte esos meses porque es el que te está pagando y, bueno, pues te tiene que dejar marchar los meses que eso es la rotación libre, pero si estás trabajando dentro de su unidad docente, indudablemente, pues encantado de la vida. Si quieres rotar en el extranjero, pues claro, necesitas dominar la lengua materna, ¿no? del lugar donde vas a rotar para poder sacarle provecho a la rotación. Pensad que la formación como residentes es una formación, pero es un trabajo. Es decir, que en los 4 años que estás en la residencia estás contratado por el hospital y tienes una responsabilidad, tienes que hacer un ejercicio profesional supervisado, que además esa responsabilidad va aumentando a lo largo de cada año y claro, para eso no vais a estar en una posición pasiva de observadores, quiero decir, vais a tener un lugar activo en vuestra formación con un ejercicio profesional supervisado. Yo creo que ese es el punto más fuerte de la formación PIR y si os vais fuera, pues claro, necesitaréis dominar el idioma. Si os vais, por ejemplo, a Argentina, pues no habría problema. Si domináis el porteño, ¿no? Pero si os vais a Estados Unidos, bueno, pues necesitaréis dominar el inglés, ¿no? A Reino Unido. Si vais a Italia, a Roma, ¿no? Pues ese es un poco el panorama. A mí me parece esto que estáis preguntando de la rotación libre, desde luego algo súper estimulante, ¿no? Cuando entramos como residentes, el tener la opción después de 3 años trabajando en distintos lugares de los recursos públicos de salud, ¿no? En el campo de la salud mental, cuando ya tienes una perspectiva como muy global de lo que es el trabajo en salud mental, el poder especializarnos en un determinado campo que encontramos más interesante o que pensamos que podemos ir por ahí, y no solo el campo, sino elegir la unidad de destino, bueno, pues me parece que es una oportunidad súper potente, ¿no? Así que si ya tenéis en mente alguna rotación en el extranjero y flojeáis con el idioma, ya os podéis apuntar a la escuela de idiomas, que luego os va a merecer la pena. Bueno, pues contestado, ¿no? Esto son las rotaciones libres que preguntaban Paulo y Zaida. Más cosas que queráis preguntar. Bueno, normalmente estoy acostumbrado a que estas sesiones informativas las hacemos presenciales. Y claro, os veo, puedo interactuar directamente con vosotros, no a través del chat, ¿no? Sino de otra forma. Os suelo preguntar en qué condición estáis, ¿no? Dónde habéis estudiado la carrera, si tenéis claro lo de prepararos el examen PIR o si todavía no lo tenéis claro, si tenéis claro lo de prepararos el examen PIR pero dudáis sobre una u otra modalidad de preparación y a partir de ahí, ¿no? Que la tutoría sea más fluida. Como tiene que ser así online, sí o sí, de momento, esperemos que ya en poquito recuperemos el formato presencial, tenemos el chat solamente. Así que animaros, no seáis tímidas, tímidos y escribid lo que queráis. Bueno, yo desde luego, mientras vais escribiendo, por daros un poco de tiempo, ¿no? Mientras pensáis las dudas, me plantearía mucho si me preparo el examen PIR o no, sabiendo lo exigente que es el examen. Es una prueba muy dura, ¿no? Por el número de plazas por personas que se preparan. También es verdad que hemos podido contar en la última convocatoria del examen PIR con el mayor número de plazas de la historia desde que se creó la especialidad, ¿no? Nunca habíamos estado tan cerquita de las 200 plazas y ahora estamos en un momento donde por las circunstancias que estamos viviendo, el papel de los profesionales sanitarios en la pública se está haciendo imprescindible y muy relevante. Entonces, me parece un escenario donde creo que debemos ser optimistas en cuanto a ir ganando posiciones los profesionales de la psicología en el ámbito público.
Eso significaría más plazas PIR y más plazas de especialistas en psicología clínica, ¿no? Y bueno, yo con esa idea un poco afronto la espera hasta que nos publiquen la próxima convocatoria. No se me pasa por la cabeza un escenario en el que ese aumento de plazas que hemos disfrutado esta última convocatoria no tenga continuidad en la próxima convocatoria. Con eso, ¿no? El examen no deja de ser exigente y hay que trabajar muchísimo, pero la verdad es que te abre una serie de posibilidades formativas que me parece que no hay otra formación que tenga comparación, ¿no? La experiencia de la residencia es una formación brutal. Bueno, a mí personalmente me marcó muchísimo el tener la oportunidad de ser residente. Yo hice la residencia en el Hospital de Getafe hace un montón de años. Antes de hacer la residencia me preparé precisamente también aquí en la academia, que ya estaba preparando el examen PIR. Y bueno, pues los años de residencia fueron años de experiencias personales formativas tremendas, ¿no? Y luego, bueno, pues ya todos los caminos que te abre después para trabajar en el ámbito profesional de la psicología clínica. Así que desde luego os animaría, ¿no? Os diría que merece muchísimo la pena todo el esfuerzo que sin duda lleva a la preparación del examen. Lo hagáis como lo hagáis, ¿no? Por vuestra cuenta, en una modalidad de una academia presencial, en una modalidad a distancia. Va a ser un trabajo muy duro, pero que de verdad que luego la recompensa que viene detrás, bueno, merece la pena, ¿no? O sea, esa es la experiencia. No sé qué más cosas contaros. Pablo dice, si paso a cuarto de carrera y me gustaría comenzar a preparar el examen, ¿qué recomendarías? Bueno, pues Pablo, eso es una opción que por ejemplo, en medicina se hace mucho. En medicina, como prácticamente todos los licenciados van luego al examen MIR, ya desde los últimos cursos de la carrera están mirando de reojo el examen y están preparando. Nosotros tenemos una modalidad de matriculación pensada también para personas que todavía están estudiando la carrera, con la que podéis contar ya con los manuales, ir trabajando desde casa. Lo bueno que tiene es que puedes empezar con un ritmo bastante pausado, que entra, ¿no?, en contraposición con el ritmo intensivo que os planteaba, que es el que sigue el curso de septiembre, donde se empieza ahí, ¿no?, a saco, martes, miércoles y jueves, para dar una vuelta a todo el material desde septiembre a diciembre. Empezar en cuarto de carrera implica poder llevar un ritmo mucho más pausado y normalmente, bueno, no sé cuál es tu situación, Paulo, pero normalmente en el último curso, que muchas veces tienes menos carga de asignaturas o que estás con el trabajo de fin de grado, ¿no? Y tienes como disponibilidad para dedicar, puedes ir profundizando, ¿no?, y llevar un ritmo más pausado. Entonces, me parece que es una buena opción. Te recomendaría coger esta opción de matriculación que hay, tener acceso a todos los manuales, ¿no?, y empezar a ir profundizando en el estudio en relación con las preguntas también del examen, ¿no? Te recomendaría esa opción, ¿no? Empezar a trabajar ya, ¿no? Y ya os digo, los MIRES que llevan más tiempo todavía que nosotros con el sistema de formación de la residencia, que de luego tienen muchísimas más plazas y mueven mucho, ¿no?, pues es algo que utilizan muchísimo. Entonces, lo puedes preguntar, puedes llamar por teléfono a la secretaría y que te informen un poco de esa posibilidad de, me parece que lo llaman el PREPIR, la opción de este curso. Bueno, a ver, voy a meterme, a ver si me puedo meter en el chat, ¿no? Veo que, por ver un poco cuántas personas estáis, ¿no? Ausi, hola Ausi, dice la página web, no encuentro el precio de la modalidad online. ¿Lo colgaréis más adelante? Yo creo que debería de estar, Ausi. Si no lo encuentras, te recomiendo que llames por teléfono y te lo digan ya, porque seguramente que los precios ya lo tengan. Me podría intentar meter yo también aquí a través del ordenador en la página y buscarlo, pero si no lo has encontrado tú, lo mismo yo tampoco lo encuentro. Entonces, prefiero que te orienten mis compis de administración. Si llamas por teléfono, te van a poder decir en qué pestaña a lo mejor de la web está el precio, porque yo estoy convencido de que ya está puesto, ¿vale? O sea que
Si tienes dudas a ese respecto, lo mejor que puedes hacer es llamar. Ahora mismo, si quieres, cuando acabe la sesión informativa, están operativos todavía los teléfonos de la oficina y mis compis te lo dicen, ¿vale? África dice, hola África, la guía de tratamiento es nueva, ¿cuándo estará disponible? Supongo que ahora nos comentarás sobre los rumores de retraso de la fecha de examen. Bueno, África, he comentado un poquillo ese tema. Tema de la guía. La guía ya la tenemos en papel. A mí me la dieron en papel un ejemplar la semana pasada. Entonces, lo que os tarda en llegar. Ya estamos en proceso de hacerosla llegar. Si estáis matriculados en alguno de los cursos ya, pues como se han llegado habitualmente los materiales, ¿no? por mensajería, os va a llegar, porque ya está. Yo físicamente ya la he tenido. Hacía ya unas semanas que estaba en prensa, pero ya en papel ya la tenemos. O sea que está, pues eso, en envío y probablemente pues esta semana, la semana que viene, no sé decirte los plazos, pero ya está en plazo de distribución. Ya la tenemos finalizada y en papel para repartirla, ¿vale? El curso, los rumores de retraso de la fecha del examen, pues os decía que habíamos comentado un poquillo al principio, ¿no? Son rumores y como tanto, bueno, pues vete tú a saber, ¿no? Sí que hay hechos, ¿no? Los hechos son que el examen de la última convocatoria fue el 25 de enero, que llevaban muchísimas convocatorias teniendo la última semana de enero, la primera de febrero como la fecha del examen y la incorporación de los residentes la última semana de mayo, y que todo el escenario de incertidumbre de la crisis sanitaria pues lo ha revolucionado, ¿no? Ha puesto que en la lista de tareas que tiene el Ministerio de Sanidad las convocatorias y este tipo de cuestiones pues no estén arriba del todo, ¿no? Estén más preocupados por tomar decisiones de otro tipo, aunque esto desde luego es muy relevante. Se consiguió que los residentes de cuarto año pudieran ser evaluados y finalizaran la residencia, conseguir su título de especialista en el plazo más o menos que estaba previsto a finales de mayo, primeros de junio. Se ha conseguido que los residentes que consiguieron plaza en esta última convocatoria elijan, por lo menos los de psicología ya han elegido su plaza, pero no se han podido incorporar todavía. Lo normal, los decimos que se hubieran incorporado la última semana de mayo. Ya hay instrucciones del Ministerio de Sanidad para que se incorporen del 21 al 25 de septiembre. Y entonces, pues la rueda va a seguir funcionando. Yo os decía, hay dos opciones. Una es que se intente volver a la normalidad, porque desde luego una fecha muy mala para que los residentes se incorporen es durante el verano, ¿no? Entonces, ese es el problema que tenemos, que entre los profesionales que estamos de vacaciones durante el verano, ¿no? Cómo cambia la actividad en verano, ¿no? Que se incorporen los R1 en julio, en agosto, es una época muy mala. Entonces, si no se han podido incorporar en mayo, a finales de mayo, ya se ha dilatado para septiembre. En un escenario, lo que nos encontraríamos es que se apueste por volver a la normalidad y en septiembre tengamos una convocatoria del examen con una fecha, pues eso, a finales de enero, primeros de febrero y como siempre, y como mucho, ¿no? Pues que se dilate un poco más la fecha del examen pensando en que la incorporación se va a hacer más tarde, en lugar de en mayo, en septiembre, y que el examen pudiera ser pues en marzo o incluso vamos a ponernos en abril, como muy tarde. Yo, por ejemplo, que hice el examen en la convocatoria 2000, ha llovido ya, el examen fue en abril. Entonces, no sería tampoco una locura, ¿no?, que el examen se retrasara pensando en que luego la incorporación de los residentes se va a hacer en septiembre. Se fue rebobinando la fecha del examen de abril a marzo, a febrero, ¿no? Y me cuesta pensar en que ahora vayamos a volver al escenario de abril, porque para la incorporación, ya os digo, era un poco más rollo, porque esperar hasta septiembre, incorporarnos en verano, es un poco más complicado. Entonces, rumores van a seguir existiendo. Lo que está clarísimo es que va a haber una convocatoria este año, que lo más probable es que sea también a la vuelta del verano, como ha sido siempre, y que la fecha del examen podría ser, como siempre, a finales de enero, primeros de febrero, o retrasarse un poquito. En el escenario más alejado posible, poneros en abril. En el escenario más estándar, ¿no?, teniendo en cuenta las últimas convocatorias, pues finales de enero, primeros de febrero. Nosotros vamos a seguir organizando los cursos con la misma
propuesta de inicio y de finalización que llevamos haciendo los últimos años, pero lo que os decía, que al final el examen vamos a volvernos muy locos. Se pone en abril, todos los recursos de preparación los vais a tener disponibles hasta el mismo día del examen, sea cuando sea el examen. ¿Vale? Rumores va a haber siempre, podríamos apostar y podríamos acertar o podríamos fallar, ¿no? Pero ahora mismo no hay ninguna instrucción del Ministerio de Sanidad, ningún dato oficial que nos haga prever una fecha concreta del examen, ¿no? Tenemos ahí ese rango que será, pues eso, entre finales de enero y primeros de abril, por así decirlo, ¿vale? No os preocupéis porque eso no significa que esta incertidumbre vaya a durar un montón. Ya os digo, a la vuelta del verano seguro que hay una convocatoria y tenemos la fecha del examen, sea cuando sea. Eso nos va a calmar también un poco, ¿no? El saber cuándo va a ser y independientemente de la fecha, todos los recursos de preparación para el examen, los foros, las tutorías, las sesiones, las vais a tener disponibles hasta el mismo día de la prueba, sea en enero o sea en abril, ¿vale? Nos vamos a dejar hasta el mismo día del examen, os vamos a acompañar en todo el proceso de preparación, en ese sentido no tengáis ninguna duda, ¿vale? África, que llega un pelín tarde. Vale, no te preocupes, nada. Pues así le hemos dado otra vuelta, ¿vale? A lo que es muy importante. Me imagino que esa duda que tú has planteado, desde luego todos la tenemos ahí en la cabeza, ¿vale? Cris, hola Cris, dice, ¿el curso de septiembre te prepara totalmente para el examen o es como una continuación de los de mayo? ¿Cuántas vueltas se dan al temario? Una de estudio y otra de repaso. ¿Puedes explicar un poco la metodología que se recomienda? Si estudiar siguiendo un planning y ver las clases o ver las clases primero y luego estudiar. ¿Mandáis un planning de estudio? Vale, son muchas preguntas, voy a intentar responder todas, ¿vale? Independientemente de septiembre, todos los cursos que nosotros proponemos para preparar el examen PIR cuentan primero con una planificación. Entonces, todos los años publicamos una guía del examen donde hacemos una revisión de cómo ha sido el examen en el último año y hacemos propuestas para la preparación. Os explicamos un poco los recursos en los que contamos, cómo organizar lo que sería la preparación del examen y entre esos recursos aparecen programaciones estándar, ¿no? En 12 semanas, en 24 semanas. Entonces, según la disponibilidad de tiempo de cada uno, la modalidad de preparación que escoja tiene que partir de una planificación. Como el examen PIR es súper extenso, tenemos todos los contenidos de la carrera, cualquier preparación va a pasar necesariamente por varias vueltas al material. Empezando en septiembre, como poco sería una siguiendo el ritmo de las clases, ¿no? Que sería de septiembre a mediados de diciembre, decíamos. Luego de mediados de diciembre, vamos a ponernos que el examen es a finales de enero, como en la última convocatoria. Luego puede ser un poco más tarde, pero por apurar más los tiempos al máximo posible. Desde mediados de diciembre hasta mediados de enero, ¿no? Una segunda vuelta de repaso y luego un ultra repaso intensivo la última semana, últimas 2 semanas, hasta la fecha del examen, ¿no? Eso sería como una programación de estudio pensada para empezar en septiembre y no haber tocado antes el material, ¿vale? En clase, en el curso de septiembre, vamos a trabajar todos los contenidos sin excepción, vamos a prepararlo totalmente. Vamos a seguir el ritmo de las clases en función del número de preguntas de cada asignatura y también la dificultad, porque hay materias más difíciles de estudiar que otras, ¿vale? Pero en las clases vamos a trabajar todos los contenidos, no nos dejamos ninguna materia. Empezamos el 1 de septiembre, acabamos el 13 de diciembre. Para poder sacar el máximo partido a las clases, a mí me parece muy importante el haber trabajado antes los contenidos en casa. Bueno, esto no me refiero a que lo hayáis estudiado, porque probablemente no os dé tiempo, pero sí por lo menos haber leído el manual, haber hecho un primer subrayado, luego te quedas con las clases, haces las preguntas de convocatoria y vas avanzando en esa primera vuelta. En el curso de septiembre damos una vuelta al material, ¿vale? La segunda vuelta ya corre a cuenta, ¿no?, del ritmo de cada uno una vez que terminemos las clases. Aunque, como os decía también antes, este año vais a tener disponibles las clases subidas en el aula virtual, con lo cual, si en esa segunda vuelta queréis ver un fragmento de una determinada clase para repasarlo o una clase entera, lo vais a poder hacer, ¿vale? Pero el curso lo que da es una vuelta completa a todo el material, ¿no? Eso es lo que va a seguir el curso de septiembre. La metodología de las clases son clases orientadas al examen, con lo cual nos vamos a centrar en el tipo de preguntas que nos están haciendo en las últimas convocatorias, vamos a intercalar en las clases algunas de estas preguntas, vamos a ver los contenidos más preguntados, los más relevantes, los que dan más guerra, porque son más complicados, ¿no? De tal forma que cuando luego hagáis el estudio personal
sea muchísimo más fácil. Sepáis dónde tenéis que fijar el estudio y dónde podéis pasar más encima. Entonces, las clases están muy orientadas a organizar el estudio, aclarar conceptos difíciles, a marcar mucho qué es lo que están preguntando más, lo que os puede dar más guerra, y que luego la parte del estudio personal, que es lo decisivo, definitivamente, ¿no? Pues cueste menos, ¿no? Ese sería un poco el panorama prácticamente en todos los cursos, ¿vale? En el de septiembre lo que tenemos es que es un curso muy intensivo, porque tenemos clases el martes, el miércoles, el jueves. Entonces, vamos avanzando muy rápido los contenidos en esa primera vuelta, ¿vale? Sería un poco la metodología. Creo que más o menos te he respondido a todo, Cris, ¿no? Te prepara para todos los contenidos del examen. No es una continuación de los de mayo, ¿no? En el sentido de que vamos a empezar desde una materia y vamos a dar una vuelta completa a todo. La metodología, bueno, luego también depende de cada asignatura, ¿no? No es lo mismo estudiar experimental que estudiar clínica, ¿no? Y lo del planning de estudio, pues lo que te decía en la guía, tenemos varios planes estándar y si alguna persona cuando se hace su propio planning con las propuestas que os damos nosotros tiene dudas, puede pedir una tutoría personal de planificación de estudio y hablar con nuestra tutora personal, con Rosa, para que os asesore un poco, ¿vale? En aquello que os esté dando guerra. Pero esto sería un poco sintetizado, Cris. Genial. Bueno, pues eso, lo que preguntaba Cris específicamente sobre lo del curso de septiembre. Bueno, pues no sé qué hora es. Son más o menos las 7. Llevamos un poquito más de una horita desde que hemos empezado la sesión informativa. ¿Más cosas que queráis preguntar? ¿Más dudas? Bueno, yo creo que hemos tocado los 3 palos que os decía, ¿no? Hemos hablado de lo que es la especialidad, ¿no? Lo del título de especialista, lo de la residencia. La residencia, como os decía, es una formación práctica. Desde que empezamos como residentes de primer año, estamos integrados en los equipos de salud mental supervisada. Siempre contamos con un especialista del dispositivo en el que estamos para que nos oriente en ese trabajo, ¿no? Y no nos sintamos solos. Es una formación fundamentalmente, os decía, práctica en la asistencia, pero también tiene contenidos de docencia teórica y de investigación. Hay un día de la semana, que es normalmente los miércoles en todas las unidades docentes, que se dedica a la formación teórica. Entonces, los residentes están liberados del trabajo asistencial ese día de la semana. En algunos hospitales es toda la jornada laboral de ese día. En otros hospitales es media jornada y se dedica a formación teórica. Entonces, hay sesiones bibliográficas, sesiones clínicas, cursos técnicos sobre determinados contenidos y se van cubriendo, ¿no? todos los miércoles en ese sentido. Aparte, también hay una formación transversal para todos los residentes independientemente de la especialidad. No da igual que seas residente de cirugía, que seas residente de psicología clínica o de traumatología. ¿No? Hay cursos transversales sobre ética, sobre legislación, sobre metodología de investigación, sobre entrevista, ¿no? Entonces, bueno, hay una parte de formación teórica que os digo, está en segundo plano porque la formación es fundamentalmente asistencial. Y luego hay otra línea que se trata de estimular desde las comisiones de docencia de todas las unidades docentes, que es la investigación. Entonces, anima mucho a que los residentes puedan tener una actividad también investigadora como parte de su formación como residentes y facilitan todo lo que sería la participación en estudios, ¿no? en líneas de investigación que estén abiertas, publicaciones de artículos, participación en congresos y demás, ¿no? Esos serían como los 3 pilares de la formación PIR. Bueno, de la formación IR, ¿no? De la formación de residentes. Trabajo asistencial supervisado, contenidos teóricos y la parte de la investigación. Zaida dice, ¿podrías explicar cómo funcionan los cursos intensivos de diciembre y enero? Sí, los cursos intensivos lo que van a hacer es dar una vuelta completa al material, igual que decíamos que en el de septiembre no van a dejar ninguna asignatura sin trabajar y están pensadas para personas que ya habéis hecho un trabajo previo de
profundizar, de estudiar un montón, que domináis mucho el material, pero que os puede facilitar el seguir el ritmo de las clases en hacer esas segundas vueltas de repaso, ¿no? Hay personas que prefieren ir por su cuenta, pero hay personas que prefieren tener ese ritmo, ¿no?, marcado por lo que van siendo las clases. La idea no es volver a poner las mismas diapositivas y dar todos los contenidos mucho más rápido, sino utilizar otro formato, más pensando que como ya lleváis mucha preparación, nos podemos centrar en un material más de esquemas y de trabajar sobre todo sobre preguntas de examen. Entonces tendréis horas organizadas para dar una vuelta completa al material con todos los profes que os han dado los cursos estándar, ¿no?, como el curso de septiembre, y el formato está orientado a repasar y a consolidar lo que ya has estudiado, ¿no? Pues con un material más de esquemas y de aquellos aspectos relevantes o que puedan generar más guerra, que podáis preguntar también y trabajando mucho con preguntas, ¿no?, para que sea un formato mucho más aplicado, ¿no? Entonces, bueno, nuestra experiencia es que no es buena idea este tipo de cursos para personas que no se haya preparado el material antes, porque el ritmo es muy exigente y la idea es un perfil de alguien que ya ha hecho una preparación, decimos de una primera vuelta, de mirarse bien los contenidos para que no se pierda, porque el ritmo de trabajo es muy intensivo. Entonces, que en poquito tiempo, en 3 semanas más o menos, que es lo que duran estos cursos intensivos, se pueda dar una vuelta completa al material, ¿no? No son 2 días a la semana o 3, normalmente trabajamos de lunes a sábado para poder cubrir todo en ese plazo tan corto de 3 semanas, ¿no? Y esa es un poco la idea, ¿vale? África dice, pensé que empezaban a las 6:30 la charla. Una pregunta más, la CIE 11 hay que estudiarla. Preguntarán sobre ella, si aún no ha entrado en vigor. Bueno, esto de los rumores, ¿verdad? Nos tiene como locos siempre, ¿no? Pero es muy difícil contestar a lo que nos van a preguntar. Bueno, es imposible, ¿no? No sabemos con certeza, afortunadamente. Fijaros todos los años que llevamos, 27 convocatorias del examen PIR detrás. Nunca ha habido problemas de filtración de las preguntas del examen, ¿no? Entonces, esto habla de que, bueno, el examen PIR tiene puntos fuertes, puntos que podríamos criticar, pero desde luego, ¿no?, la seguridad, ¿no?, de que no se filtran las preguntas es algo con lo que llevamos contando desde hace un montón de años. Entonces, no sabemos qué es lo que nos van a preguntar. Sabemos cómo hacen las preguntas, ¿no? Las preguntas las hacen a través de mandar cartas a ponerse en contacto a través del Ministerio de Sanidad a profesionales que trabajan como psicólogos clínicos en la pública y sobre todo en las universidades. Entonces, a partir de ahí crean un banco de preguntas, ¿no?, mezclando todas, que son las que configuran el perfil final del examen. En las peticiones que hacen para hacer las preguntas del examen PIR hay un requisito, ¿no?, que luego puede seguir más o menos rigurosamente la persona que va a hacer la pregunta, y es que la pregunta tenga una fuente bibliográfica de referencia que sea un texto universitario, ¿no?, un texto de uso en el ámbito universitario, porque es hacia la población que va dirigida la prueba, a personas que son graduados en psicología, ¿no? Y entonces, si yo quiero preguntar sobre un aspecto muy concreto de la curia tipo psicoanalítica según el modelo de Freud, tengo que utilizar un texto universitario donde se describe este modelo de intervención psicoterapéutica. No me puedo ir ni a un artículo súper específico ni a un manual, ni a un libro de referencia muy concreto, ¿no? Tendría que irme a ese tipo de perfiles, ¿no? En ese escenario nos encontraríamos las preguntas. El tema de las clasificaciones internacionales. Es verdad que las utilizan mucho en las preguntas del examen PIR. El examen es un examen muy clínico, donde las clasificaciones internacionales, más el DSM que la CIE, pero bueno, también la CIE, aparecen como referencia en el enunciado de muchísimas preguntas, y bueno, la CIE 11 todavía no está vigente. Lo que tenemos desde el año pasado es publicado en la página de la Organización Mundial de la Salud, lo tenéis además en español y en inglés, las pautas de diagnóstico previstas para la publicación en papel, que todavía no se ha producido, de la CIE 11. Y su entrada en vigor está prevista para el 2021. ¿Vale? O sea, que todavía no nos toca, ¿no? Es un escenario poco previsible que nos hagan preguntas de la CIE 11 cuando todavía no se ha publicado en papel, y la propia Organización Mundial de la Salud, que es la institución que organiza esta clasificación,
todavía no la considera como oficial o entrada en vigor, ¿no? ¿Por qué nosotros la hemos incluido en el material? Bueno, pues primero porque tenemos que modernizarlo para ir orientándonos a los cambios de tendencia, sobre todo pensando que la CIE 10, que es la edición anterior de la clasificación, es del año 92 y que han cambiado muchísimo, ¿no?, los modelos psicopatológicos y las formas de entender las codificaciones diagnósticas en el ámbito clínico, ¿no? Entonces, manejarnos en una clasificación que tiene 30 años, pues es bastante obsoleto, ¿no? Creo que dominar la CIE 11 nos va a ayudar a entender un poco más los modelos clínicos actuales, ¿no?, que está utilizando la Organización Mundial de la Salud. Que eso se transforme en preguntas del examen específicas con criterios CIE 11, yo creo que es algo que no va a pasar en esta convocatoria. Cuando se publicó el DSM-5, para que os hagáis una idea, que fue en 2013 en inglés y en 2014 en castellano, no inmediatamente, y ya estamos hablando de la publicación en papel, no que en la página de la APA estuvieran descritas, ¿no?, las novedades que nos íbamos a encontrar. No aparecieron las preguntas en el examen PIR hasta varios años después, ¿no? Estamos hablando del 2017, del 2018, y sigue claramente ya en la última convocatoria, la convocatoria de 2019, ha habido muchas preguntas del DSM, todas, sin excepción, tenían como referencia el DSM-5. ¿Vale? Para que eso pase con la CIE 11 necesitamos todavía un poco más de recorrido, pero ya hay que empezar un poco a organizarnos ahí. Otra cosa distinta es que en algunos manuales, en algunos textos que sí que han utilizado para hacer preguntas, por ejemplo, en la última convocatoria, ya empiezan a incorporar cuáles van a ser las novedades de la CIE 11. Entonces nos podemos encontrar que nos pregunten por alguna de las novedades de la CIE 11 porque las están sacando de manuales que ya están adelantándose un poco en esa dirección. Y ahí sí que podríamos encontrarnos alguna pregunta. Os pongo un ejemplo concreto que además, si al final os vais a apuntar al curso de septiembre, veremos en clase in situ cuando empecemos, que tiene que ver con la psicosis. En octubre del año pasado, en octubre del 2019, hace unos meses, se publicó un manual en pirámide que se llama Tratamientos psicológicos para la psicosis. Un tochazo específico para la psicosis, donde se revisa de forma súper actual todas las líneas terapéuticas que tienen que ver con los trastornos psicóticos. Y en el primer capítulo de este manual, que es no de tratamiento, sino de un poco de introducción y de características clínicas, ya vienen las novedades del DSM-5. Es un manual que ya han utilizado para preguntar en la última convocatoria y dos preguntas que están literalmente sacadas de este manual en la última convocatoria. Entonces, ¿por qué no va a poder ser una pregunta sobre la CIE 11? Entonces, lo que os encontraréis en las clases es que los profes de las distintas materias os orientarán un poco sobre el peso que puede tener una clasificación como la CIE 11 en el estudio de un determinado material. Por ejemplo, cuando nosotros veamos la psicosis, yo os diré que sí que merece la pena que conozcáis las novedades, primero porque son muy sencillitas y se asemejan a las del DSM-5, y segundo porque como vienen en algún manual como este, es posible que nos la pregunten. En otras partes, como no aparecen en los manuales sobre esos contenidos y todavía no ha entrado en vigor, sería mucho más difícil que lo preguntaran. Entonces, así como en general vamos a necesitar alguna convocatoria más para que sea la clasificación de referencia de las preguntas de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a características clínicas, pero sí que nos podríamos encontrar alguna pregunta suelta, sobre todo en algún aspecto psicopatológico que en los manuales de referencia de los últimos años ya están incluidas las propuestas de la CIE 11. ¿Vale? Bueno, África, pues eso. Es difícil porque predecir qué es lo que nos van a preguntar ya nos gustaría, ¿no? Tenerlo claro, pero no tenemos una bibliografía cerrada, ¿no? Entonces, yo creo que es bueno ir colocándonos hacia la CIE 11. Ya os digo, me parece poco probable que haya preguntas de la CIE 11 en la próxima convocatoria y bueno, pues si acaso hay alguna, ¿no? Como cada pregunta es decisiva, sobre todo con la reducción de preguntas del examen de la última convocatoria, es interesante que estemos ya familiarizados con las novedades que nos vamos a encontrar. ¿Vale? Bueno, pues aclarado ese punto, creo que no me he dejado nada en el chat. No sé si tenéis alguna cosa más que preguntar, si podemos ir pensando ya en cerrar la sesión informativa, aprovechar, ahora que tenemos este ratito para pensar. Las clases, dice Cris, si no las podemos ver en el momento, se pueden ver grabadas. ¿Cuándo solo están disponibles? Ese mismo día. A ver, Cris, las clases se pueden ver grabadas, ¿vale? Independientemente de vuestra modalidad,
os decía antes que las clases van a estar subidas en el aula virtual y las vais a poder ver tantas veces como necesitéis hasta el día del examen. Si no las veis en directo, lo que no sé es cuándo están disponibles. Yo creo que al día siguiente ya están disponibles, pero no sé exactamente cuánto tardan en colgarse, si es en el mismo día o son 24 horas después, ¿no? La verdad es que desconozco el tiempo, ¿no? Pero vamos, casi inmediatamente después de la clase la tenéis disponible y las vais a poder ver todas las veces que necesitéis. Ah, mira, me están echando un cable mis compañeros de administración y de soporte informático. Dicen, las clases se cuelgan al día siguiente, máximo 24 horas. Bueno, pues un poco lo que yo había dicho, pero confirmado, ¿no? Por los compañeros que se encargan de toda esta parte técnica de colgarlo en la web, ¿vale? Bueno, pues yo creo que vamos a pensar en ir cerrando la sesión informativa. Pues me ha gustado un montón el poder acercaros un poco a lo que es la residencia. Espero que os haya motivado, por si tenéis alguna duda, para prepararos el examen PIR, para prepararos y ojalá que, bueno, pues que confiéis en nuestros cursos y que si nos podemos ver en septiembre será un placer teneros en clase y interactuar más con vosotros. Lo que os decía, me hubiera gustado que hubiera sido un formato presencial el de la sesión informativa, sobre todo si algunos de vosotros podríais haberos acercado aquí a las aulas, ¿no? Y haber poder hablado directamente, pero bueno, pues ha sido un gustazo compartir este ratito. Cualquier duda que tengáis, no obstante, no dudéis en llamarnos, en escribirnos, en poneros en contacto con nosotros y si os animáis a apuntaros al curso de septiembre, pues nada, disfrutad del verano. Si podéis empezar ya a trabajar un poquillo con el material desde que os matriculéis, tendréis los manuales en casa, podéis empezar a trabajar y nos veremos en septiembre, porque lo que os decía que vamos a empezar el curso juntos. Empezaremos precisamente con los trastornos psicóticos, con los trastornos de ansiedad y bueno, pues a ponernos en faena, ¿vale? Bueno, pues entonces me toca ya solo despedirme. Muchas gracias por haberos animado a participar en la sesión informativa y bueno, cualquier cosa, poneros en contacto con nosotros.